El árbol de Navidad es el signo más reconocible de esta alegre época festiva. Inmediatamente, sus frondosas ramas decoradas con luces, esferas, ángeles y estrellas nos transportan hacia los años felices de la infancia. Para comprender los orígenes del árbol de Navidad, debemos ir bastante hacia atrás, hacia las antiguas religiones naturalistas. Los seres humanos primitivos eran muy hábiles a la hora de reconocer los ciclos estacionales. Debían entender a cabalidad cómo funcionaba su entorno, pues el medio natural les proveía con todos los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. Sabían que el invierno es una época cruenta, funesta, fría y de días cortos, pero también tenían presente que éste da paso al resurgimiento de la vida durante la primavera. Así, durante la prehistoria, los seres humanos primitivos recogían algunas verdes ramas de pinos y abetos que habían sobrevivido a la crueldad de la estación invernal, y durante el solsticio de invierno guardaban este material vegetal para atraer de nuevo la vida. El pensamiento mágico religioso del hombre primitivo le hacía concebir que guardar árboles o ramas con hojas verdes no solo podría espantar la muerte y proteger su hogar de los espíritus, sino colaborar dentro del inmenso drama cósmico para que otra vez retornase la vegetación. Este espíritu vegetal acompañó el desarrollo histórico de las civilizaciones agrícolas. Los romanos decoraban sus casas con laureles y árboles verdes durante la calenda de enero, que era el mes en donde iniciaban los trabajos en el campo. La práctica de adornar árboles era común en todo el imperio, así nos lo relatan Tertuliano, Juan Crisóstomo y Libanio. La calenda de enero delimitaba el final de las Saturnalias. Las Saturnalias comenzaban a mediados de diciembre con un sacrificio en el templo de Saturno, seguidas de un banquete público. Estas celebraciones, que se extendían hasta las calendas de enero, incluían rituales en los que se celebraba el renacimiento del sol, coincidiendo con el 25 de diciembre, día en que, según los cálculos romanos, el sol alcanzaba su punto más bajo antes de ascender nuevamente para revitalizar la naturaleza. Durante estos días, amos y esclavos intercambiaban roles, comían juntos, se disfrazaban y recorrían las calles intercambiando regalos llamados estrenae, tradicionalmente frutas que simbolizaban buenos augurios para el año venidero. Las Saturnalias y las calendas influyeron en los pueblos eslavos, quienes las adaptaron bajo el nombre de Coleda o Coliada. En los Balcanes y el Danubio, la tradición tomó un matiz bárbaro. Un soldado era elegido como rey saturnino para disfrutar de un mes de privilegios antes de ser sacrificado. Estas festividades además tenían una fuerte conexión con los augurios meteorológicos, ya que los romanos predecían el clima del año observando el comportamiento del sol y los vientos durante los 12 días de celebración. Otro elemento simbólico era el uso de ramas verdes para ahuyentar a los demonios invernales, ya que representaban la vida y el poder de la primavera frente a la muerte y la desolación del invierno. En paralelo, muchas culturas antiguas indoeuropeas, como los vikingos y los celtas, veneraban los árboles como símbolos de vida y de la fuerza de la naturaleza. En Escandinavia y el norte de Europa ya se decoraban robles con frutas y otros objetos para honrar a los dioses y celebrar las cosechas. Según el antropólogo James Fraser, el roble sagrado contenía el fuego de la vida, conectado con el renacimiento del sol. Con la expansión del cristianismo, estas tradiciones fueron reinterpretadas. En el siglo IV, la Iglesia fijó el 25 de diciembre
como la fecha oficial del nacimiento de Cristo, superponiéndola estratégicamente a las Saturnalias romanas. Aunque esta fecha no corresponde con precisión histórica, se eligió para cristianizar las festividades paganas y establecer una narrativa centrada en el nacimiento del Salvador. A partir de entonces, el árbol como símbolo de vida eterna y luz en medio del invierno fue incorporado a las celebraciones cristianas, aunque tardó varios siglos en adquirir su forma moderna. La tradición del árbol de Navidad viajó por Europa, adaptándose a cada cultura. En Alemania, durante la Edad Media, surgió la costumbre de decorar árboles con manzanas y velas, vinculados a las obras teatrales que representaban el paraíso. Con el tiempo, esa práctica fue exportada a otras regiones, incluyendo Inglaterra y América del Norte, convirtiéndose en un símbolo universal de las festividades navideñas. Entre los antiguos pueblos germánicos ya existían muchas tradiciones y ceremonias de carácter sagrado asociadas a árboles, y no eran exclusivas del invierno. En las regiones montañosas se solían decorar árboles empleando frutos, nueces y cáscaras de huevos, además de huevos pintados, durante las épocas que rondaban cerca del solsticio de verano. Los jóvenes gustaban de danzar alrededor de estos árboles engalanados. Poco a poco, todas estas prácticas religiosas paganas fueron revestidas de un cariz, de un tinte eminentemente cristiano. Estas costumbres estaban fuertemente arraigadas en la conciencia de los pueblos germánicos, bálticos y de las islas británicas. El clero reconocía que darle un nuevo significado a esas tradiciones podía ser bastante fructífero y tendría elementos pedagógicos que podrían enseñarle a las personas sobre los misterios del cristianismo. En Inglaterra existía una vieja creencia que vinculaba a la Navidad con el florecimiento de ciertos árboles durante el invierno. Se cree que José de Arimatea arribó a Glastonbury, en Inglaterra. Allí plantó su bastón y colocó 4 hojas. El bastón florecía en cada Navidad. Esto no era una tradición exclusiva de las Islas Británicas. Se tiene constancia que a inicios del siglo XVI, en las regiones germánicas, las personas tomaban las ramas del cerezo y las llevaban a sus hogares en el día de San Andrés, que es el 30 de noviembre. Las ramas de cerezo eran puestas en agua en una habitación cálida, con la esperanza de que florecieran para Navidad. El antiguo espíritu de la religión naturalista pervivió durante el arduo proceso de cristianización de Europa. Para los antiguos habitantes europeos, el árbol empleado con fines celebrativos no solo era un objeto concreto, sino la representación de todo el ser divino de la naturaleza. El árbol era un sacramento que incorporaba toda la potencia creativa, regeneradora y fructificadora del entorno natural. Creció una leyenda, de hecho, que dice que Adán, cuando dejó el paraíso, se llevó consigo una manzana o un brote del árbol del conocimiento, y que de ahí surgió el árbol del que se hizo la cruz. O se decía que sobre la tumba de Adán creció una ramita del árbol de la vida, y que de ella Cristo arrancó el fruto de la redención. La cruz en la poesía cristiana primitiva era concebida como el árbol de la vida, que estaba plantado de nuevo, dando el glorioso fruto del cuerpo de Cristo y reparando el daño causado por el mal uso del primer árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vemos entonces cómo en estas pequeñas leyendas europeas se van concatenando algunas creencias naturalistas en torno a los árboles con ciertos elementos de la cosmovisión cristiana. Para el siglo XVI existen ya varios registros de árboles usados con fines navideños
en el territorio germánico. Hay testimonios de ventas de árboles de Navidad en el mercado de Estrasburgo hacia 1531. Un visitante anónimo que transitó por Estrasburgo durante 1605 nos indica que en esta ciudad existía la costumbre de adornar un abeto con rosas de papel de muchos colores, manzanas, hostias decoradas con motivos religiosos, caramelos dorados y azúcar. Para los cristianos de esta época y de esta región, las rosas simbolizaban a la Virgen María. Por su parte, las hostias adornadas representaban la Eucaristía. Ya para el siglo XVII, los abetos decorados eran parte del paisaje navideño del pueblo germánico. Se cree que de hecho los alemanes heredaron gran parte de la tradición de decorar sus árboles durante la Navidad de Martín Lutero, pero valdría la pena hacerse la pregunta: ¿por qué, además de todo lo ya expuesto, pareciera como que esta tradición del árbol tiene unos orígenes tan marcados dentro del mundo germánico? Hay un relato que entra dentro del terreno de lo legendario y pretende mostrar la victoria de Jesús sobre los ídolos paganos. Esta es la historia de San Bonifacio, el patrono de los germanos. La leyenda que vincula a San Bonifacio con el origen del árbol de Navidad narra que alrededor del año 723 el santo inglés viajó a la región de Hesse, en la actual Alemania, para evangelizar a las tribus germánicas. Allí encontró a un grupo de paganos que veneraban al dios Thor y se disponían a realizar un sacrificio humano bajo un roble sagrado conocido como el roble del trueno. San Bonifacio, decidido a detener el sacrificio y demostrar la supremacía del cristianismo, derribó el roble con un hacha. Según la tradición, una ráfaga de viento milagrosa ayudó a que el árbol cayera y se partiera en 4 partes iguales. En el lugar del roble caído, Bonifacio señaló un pequeño abeto y lo declaró símbolo del amor y la paz de Dios, instando a los conversos a llevarlo a sus hogares y adornarlo en la celebración del nacimiento de Cristo. Sin embargo, la historicidad de esta leyenda es objeto de debate. Algunos estudiosos argumentan que no existen fuentes contemporáneas que respalden esta narrativa y que la asociación de San Bonifacio con el árbol de Navidad podría ser una construcción posterior, una construcción mítica. En el terreno de lo estrictamente histórico, la descripción más antigua de árboles decorados con velas la tenemos en 1708, de manos de Liselot von der Pfalz, una de las cuñadas de Luis XIV de Francia. Ella nos expone que los abetos eran decorados con velas, mientras que en las mesas se dejaban regalos para los niños, ropa nueva, muñecas y dulces. Aunque esta práctica era bastante popular, había de hecho ciertos sectores del cristianismo que la condenaban desde hace mucho tiempo. Tertuliano en la época antigua decía que esos árboles que plantaban los paganos con la finalidad después de ejecutar prácticas religiosas en torno a las Saturnalias, pues sencillamente podrían devenir en problemas para la conciencia cristiana. Ya en una época un poco más moderna, durante la década de 1640, el teólogo Johann Conrad Dannhauer increpó a sus correligionarios por adornar árboles en lugar de prestar atención a las lecturas bíblicas y a los oficios litúrgicos. Sin embargo, la tradición del árbol pervivió en Alemania entre los siglos XVIII y XIX, y con la enorme migración de trabajadores y campesinos que se desarrolló durante el siglo XIX en el proceso de industrialización y tecnificación del campo en los Estados Unidos, claramente los alemanes exportaron esa práctica al mundo americano, a los Estados Unidos, y desde el siglo XIX se volvió una práctica material común durante la... Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.